Hace apenas 2 minutos que cerraron los centros de votación en Venezuela para unas elecciones presidenciales que se adelantaron 7 meses. El presidente Nicolás Maduro dijo que el pueblo ha votado de manera libre y transparente, pero un amplio sector de la oposición califica los comicios de una farsa. La Mesa de la Unidad Democrática, la principal coalición opositora, decidió hace semanas no participar en el proceso porque considera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ofrece garantías de transparencia e imparcialidad. Las urnas abrieron a las 6 de la mañana, hora local, y permanecieron abiertas durante 12 horas. Unos 20 millones y medio de venezolanos estaban convocados a votar, pero la oposición dice que la participación ha sido de solo un 12%. En horas de la tarde, los candidatos Henry Falcón y Javier Bertuche denunciaron entre 300 y 400 violaciones a la ley electoral de Venezuela. Tenemos cobertura de equipo de estas elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a empezar con Osmari Hernández, quien está en un centro de votación en Caracas. ¿Qué tal, Osmari? ¿Cómo estás? Adelante. Rafael, buenas tardes. Te saludo desde el centro de votación más grande de la capital venezolana, del municipio Libertador, el Liceo Andrés Bello, que congrega a más de 12.000 electores en 17 mesas. Podemos ver que, pese a que ya pasaron las 6 de la tarde, permanece abierto y, según la ley venezolana, el cierre de los centros electorales debe realizarse a las 6 de la tarde o mientras haya electores en la fila. En este caso vemos a una señora saliendo en este momento, pero no hay mayor movimiento en el centro de votación. El primero en votar en esta jornada comicial fue el presidente de Venezuela y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro. Lo hizo a las 6 de la mañana, pocos minutos después, haciendo un llamado a sus seguidores a hacer lo propio y a sumarse rápidamente a los centros electorales para participar. Posteriormente, en horas de la tarde, a las 3 de la tarde, hizo un llamado a facilitarles transporte a las personas que aún no habían votado para que se acercaran también a los centros de votación. Ante la pregunta que le hizo un colega periodista sobre cuál sería su reacción si el resultado de esta elección no es reconocido por la comunidad internacional, tal como lo han anunciado algunos países de la Unión Europea, del Grupo de Lima e incluso Estados Unidos, él aseguró que el único que puede reconocer una elección es el pueblo venezolano. Vamos a escuchar parte de lo que fue su declaración. Habrá presidente elegido por el único que puede elegirlo, por el único que lo puede reconocer, de acuerdo a nuestra Constitución. Nosotros no somos un país ocupado, intervenido, tutoriado, ni colonia de nadie. El único que puede reconocer los resultados electorales porque eligió a su presidente es el pueblo de Venezuela. Así de sencillo. De igual manera estuvimos presentes en el comando Simón Bolívar, el comando de campaña del presidente Nicolás Maduro, donde en pocos minutos nos vamos a trasladar nuevamente para hacer seguimiento el resto de la jornada, las reacciones que desde allí se generen. Y pudimos preguntarle al jefe de campaña, Jorge Rodríguez, sobre las denuncias que se venían realizando, fundamentalmente en lo que se refiere a la instalación de puntos de proselitismo político cerca de los centros de votación, lo cual está expresamente prohibido por la ley cuando es menos de un perímetro de 200 metros, y también sobre la participación que algunos sectores ya comienzan a denunciar que ha sido escasa. Esto fue lo que nos dijo. Quisiera preguntarle, hace minutos declaraba el jefe del comando de campaña de Henry Falcón y denunciaba la presencia de puntos rojos en el perímetro de 200 metros de algunos centros de votación. También en un recorrido que realizamos pudimos observar esa situación en el Miguel Antonio Caro, en el José Jesús Arocha de Petare. De igual manera, el Frente Amplio está ofreciendo una rueda de prensa en la cual asegura que la participación ha sido escasa, que las calles están luciendo desoladas y que el pueblo venezolano está acudiendo a su llamado a no participar. Mire, yo no le voy a responder la pregunta, el señalamiento que usted me hace de ese supuesto Frente Amplio, porque no están invitados a la fiesta. Ellos se autoexcluyeron de la fiesta. La mesa estuvo servida, la mesa democrática. Ellos prefirieron un camino distinto al democrático. Les respondo como le respondía al señor presidente Santos con una canción de los Aterciopelados. No sé si ese grupo todavía está de moda, pero era uno de mis grupos preferidos de rock en los años 90, los Aterciopelados, que decía: adiós, que te vaya bien.
Bien, por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, atribuía la escasa presencia de electores en los centros de votación a la rapidez y fluidez de este proceso, especialmente en el Distrito Capital, en el que solo se elige presidente de la República, y en otros estados del país se eligen también representantes del Consejo Legislativo Estatal. Rafael, como te decía, vamos a estar bien atentos en mi caso, las reacciones del sector oficial desde el Comando Simón Bolívar, la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno. Rafael. El ministro de Comunicación e Información cantando para CNN. Osmari Hernández, gracias por el informe desde Caracas. Vamos a pasar ahora con otro de nuestros enviados especiales, Jorge Luis Pérez Valeri. Está en la sede de campaña del candidato opositor y es gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nos acompaña en vivo vía telefónica. Jorge Luis, adelante con el informe. Rafael, muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Un comando de campaña que luce muy distinto a los comandos de campaña de oposición que veíamos en años anteriores, cuando la oposición acudía unida a este tipo de eventos electorales. Por mencionar un ejemplo, la elección, por ejemplo, de la Asamblea Nacional hace ya 2 años, pues era una imagen completamente distinta. En todo caso, los candidatos que sí están participando en esta contienda, Henry Falcón, también el pastor evangélico Javier Bertucci, han insistido durante el día en denunciar supuestas irregularidades del proceso, en denunciar el supuesto ventajismo oficial, y concretamente se han referido, Rafael, a unos llamados puntos rojos que se ubican cerca de los centros electorales. Estos puntos rojos están instalados por el partido de gobierno, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en ellos se pide a los votantes registrarse con el carnet de la patria. Hay que recordar que el carnet de la patria es un documento de identidad que emite el gobierno venezolano y a través del cual se dan beneficios sociales al portador. Ellos hablan, Rafael, de al menos unas 1.400 denuncias por irregularidades de este tipo. Vamos a escuchar a los candidatos. Que el problema de esta elección no va a estar en el resultado final. La gente que terminó votando será la gente seguramente que anunciará el CNE. Yo no estoy reclamando tal vez ese punto porque no hemos llegado hasta allá. Lo que estoy reclamando es cómo están llegando esos votos al candidato, cómo están recolectando, cómo están logrando una votación. Y la están logrando por medio de la coacción, la están logrando por medio de la amenaza. Y esa no es la manera de desarrollar una jornada electoral. Y ahí es donde está mi queja en este día. Queriendo escuchar un poco la versión de ellos sobre cuál es la función, qué tipo de papel juegan estos toldos en los que se le pide información al votante, y esto fue lo que compartieron con nosotros. Sí, hay definitivamente varias denuncias de que se han ubicado estos toldos demasiado cerca, más cerca de lo que marca la ley venezolana. Bien, Jorge Luis Pérez Valeri, reportando en vivo vía telefónica desde Caracas. Y las elecciones en Venezuela llamaron la atención del Papa Francisco este domingo. En su mensaje ante miles de fieles católicos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el sumo pontífice invitó a los venezolanos a tener la sabiduría, dijo, para encontrar el camino de la paz y la unidad. El Papa también dijo que ha rezado por los 11 presos que murieron este sábado tras un motín en la comunidad penitenciaria Fénix de Caracas. Y las elecciones presidenciales en Venezuela han sido una ocasión para protestar en muchos de los países en los que vive el exilio venezolano. En Argentina hubo un duelo de manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires. Los chavistas dijeron que las elecciones muestran la verdadera fuerza de Venezuela, mientras que los opositores calificaron al gobierno socialista de régimen totalitario. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Y esta fue la protesta que se llevó a cabo en Santiago, capital de Chile, que también le ha dado acogida a un grupo numeroso de venezolanos. Los manifestantes calificaron las elecciones de este domingo de fraudulentas. Más adelante se unió un grupo de músicos, tocaron el himno nacional venezolano mientras la gente lo cantaba.
En Madrid, capital de España, el exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledesma encabezó una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los manifestantes le pidieron a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de las elecciones presidenciales, que también calificaron de una farsa. También exigieron la liberación de opositores políticos presos. Una de las ciudades con más exiliados venezolanos es Miami, donde también hubo una protesta contra el gobierno socialista este domingo. José Manuel Rodríguez estuvo afuera del consulado venezolano en Miami, donde se llevó a cabo la manifestación. Y es una manifestación en la que pudimos ver algunos de los actos que ya se veían repetidos en ciudades como Buenos Aires, Santiago y Madrid, en donde la gente portaba pancartas, también la bandera venezolana, y gritaba consignas en contra del gobierno de Venezuela. Es una situación que se ha venido repitiendo también en otras ciudades y más adelante tendremos más información sobre esta historia y también una entrevista con un experto en vivo. También José Manuel Rodríguez nos preparó un reporte sobre lo que se vivió en Miami, reporte que veremos a continuación. Poquísimos venezolanos participaron en Miami en las elecciones presidenciales de este domingo, donde el presidente Nicolás Maduro, en medio de una aguda crisis económica y política, busca la reelección y se enfrenta a 4 candidatos que no representan a todo el arco opositor. Mira, es un fraude completo, no hay las condiciones, ha sido llamada por una asamblea constituyente totalmente ilegítima y precisamente por eso hoy no estamos votando. La cónsul de Venezuela y funcionarios de esa sede diplomática en Miami declinaron opinar sobre el proceso electoral y sobre sus resultados. La asistencia fue escasísima a diferencia de las presidenciales anteriores o tal como ocurrió con la reforma constitucional de 2007 que Hugo Chávez perdió. Hasta la 1 de la tarde de este domingo, de un padrón de poco más de 19.500 electores, solo habían votado 8 personas de acuerdo con el consulado de Miami, que estuvo cerrado por varios años. Los ciudadanos que tienen tiempo aquí en Estados Unidos no pueden sacar un pasaporte, se tienen que ir a Nueva York, tienen que ir a otros consulados. Ellos no lo abren, no prestan los servicios consulares. Justamente lo están abriendo el día de hoy para que vengan personas a votar y contribuir con el fraude que se está orquestando en Venezuela. Cabe recordar que el presidente Hugo Chávez cerró el consulado de Miami en enero de 2012, luego de que Estados Unidos expulsara una misión diplomática. Entonces, miles de venezolanos tuvieron que ir a votar a Texas y otros estados del país para participar de los procesos electorales. Sin embargo, esta elección no reconocida por la oposición tradicional no ha despertado mucho interés porque muchos votantes cuestionan la legitimidad del proceso y las condiciones democráticas del país, aunque algunos piden medidas mucho más radicales. Yo pienso que en estos momentos la sociedad venezolana tiene que estructurarse en una plataforma que sirva de apalancamiento para que una coalición internacional pueda intervenir y de esta manera desalojar a estos terroristas del poder. Más allá de los resultados que sugerirían, en parte por la ausencia de la oposición tradicional, un posible triunfo de Maduro, la duda es qué rumbo tomará el país luego de este proceso electoral, en circunstancias que el fracaso del diálogo entre las partes nunca llegó a puerto y que la economía, según expertos, entraría después de año en una crisis muchísimo mayor. Para ello, este dirigente de Voluntad Popular dice que hay que tener más mano dura. Por supuesto, más sanciones. Nosotros tenemos que seguir presionando y tenemos que seguir hablando con todos los entes internacionales y todas las instituciones que existen a nivel mundial para que sigan haciendo sanciones. Maduro, ignorante, el pueblo tiene hambre. En solidaridad este domingo, cubanos y venezolanos marcharon por una céntrica calle de Miami y pidieron democracia y justicia. Lo cierto es que algunos venezolanos no pierden las esperanzas. No se pierde la esperanza, indudablemente. Seguimos luchando, la lucha continúa. Tenemos mucha hambre en nuestro país, tenemos de todo, que nos hace falta esa hambre que tenemos de lucha, de la consistencia de que el país siga cada día más adelante. A pesar de la verdadera catástrofe que vive el país desde la perspectiva humanitaria, social, económica y política, muchos de estos manifestantes mantienen intacto su optimismo de que el país algún día superará la crisis. José Manuel Rodríguez, CNN, Miami. Y este es precisamente el primer tema del programa. Son las elecciones